Saúl, el rey endemoniado. Séptima parte. Hola a todos, soy Javier Samayoa. Continuando con la serie Los psicópatas en la Biblia, seguimos estudiando la vida del rey Saúl, su ascenso y declive, tanto en el plano natural como en el espiritual. A lo largo de 10 capítulos de la Biblia que hemos estudiado, Saúl ha demostrado en diferentes momentos características propias de un psicópata narcisista. Interesante que la familia de Saúl es la que ayuda a David a eludir los ataques del rey. En el episodio anterior vimos cuando Mical, la hija de Saúl, desbarató un complot con el fin de asesinar a David. Y hoy vamos a ver cómo Jonatán, el otro hijo de Saúl, ayuda esta vez a David a escapar de Israel. El capítulo 20 de Primera de Samuel, David le hace 3 preguntas a Jonatán luego de haber huido a Nayot. Estas preguntas son las mismas que alguna vez nos hicimos nosotros los que fuimos alguna vez abusados, maltratados, perseguidos, descartados por un hombre o una mujer psicópata narcisista. En este estudio hemos llegado a la conclusión que Saúl es a todas luces una persona presa de terribles angustias existenciales, quien ha declarado a David como su más grande enemigo, a pesar de que éste no ha cometido delito alguno. Acá vamos a ver la aflicción de David resumida en 3 preguntas. La palabra de Dios dice así en 1 de Samuel 20, versículo 1. David huyó de Nayot, de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó: ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Ok, acá observamos 3 preguntas características o emblemáticas. La traducción del lenguaje actual dice: ¿de qué maldad se me acusa? ¿En qué he fallado a tu padre para que quiera matarme?, le dijo. Y es que el narcisista realmente nos deja una sensación de vacío, duda e incertidumbre en el alma y en nuestra psiquis. Un sentimiento de ¿qué hice de malo para merecer esto? Y es que la verdad es que no hemos hecho nada malo para merecer algo así. No somos perfectos, pero no merecíamos el abuso que vivimos. Habrá gente que te dirá que el problema eres tú, y no es cierto. Nadie tiene derecho de abusar de ti por ninguna razón, ninguna. ¿Qué hizo David y qué hicimos nosotros para merecer algo así? La respuesta es muy sencilla: nada. Ser lo que somos y poseer emociones que ellos, los narcisistas, tienen paralizadas. Lo cierto es que los narcisistas eligen a la gente buena, a la gente empática, a la que realmente quiere lo mejor para los demás. Recuerda siempre que tú fuiste real, auténtico, auténtica, honesto, honesta. No te arrepientas de eso. No tienes la culpa de ser la persona que eres ni de que exista gente con esa clase de trastornos. No te lo merecías, pero tampoco lo podemos cambiar, porque ya pasó. Hay que aceptarlo, y si no te hubiera pasado ahora, te pasaría después, porque estamos rodeados de ellos. Las preguntas de David en este pasaje reflejan el sentimiento, angustia, dolor, frustración, desesperación que vivía en esos momentos ante la tentativa de Saúl. En su diálogo con Jonatán, David luce perplejo y confundido porque el rey quiere matarlo a sabiendas que él es inocente, que no ha cometido nada malo en contra del rey. Y es que el juego de los narcisistas consiste justamente en eso, en dejar a la víctima desorientada, sin tener claro el motivo exacto
por los que rompen una relación. La víctima no entiende nada y eso sucede principalmente cuando ocurre el descarte. El descarte es aquel evento cuando el narcisista se deshace de su víctima con el objetivo de destruirlo emocional y psicológicamente. Ese descarte ocurre con premeditación, alevosía y ventaja. Aquella declaración de muerte que Saúl profirió en contra de David fue como una especie de descarte. A Saúl le interesaba deshacerse de David a como diera lugar. Saúl se moría de celos y de envidia por David. Además temía que no ocupara su trono. Sin embargo, le correspondía por derecho divino. Estas preguntas de David dejan ver sus sentimientos de desesperación y piensa que se trata de otro momento de crisis como tantos que ha vivido. Mientras, irónicamente con él, ¿verdad? Esperando que en algún momento las cosas cambien. Exactamente la sensación que se vive, como dicen los psicólogos, en el denominado vínculo traumático. La vida con un psicópata narcisista así es, tóxica. Uno cree que las cosas que está viviendo se trata de hechos aislados, pero muchas veces se trata de ataques perversos originados por el mismísimo Satanás. Escudriñamos el Salmo 59 para acercarnos al sufrimiento de David, sus sentimientos y cómo se sentía su alma en esos momentos de tribulación. La angustia de David aquí no es un simple dolor. Las pruebas que padeció quedaron plasmadas aquí no solo como un hecho histórico, sino como un regalo de consuelo para nosotros en estos días. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. El Salmo 43, el clamor de David se manifiesta otra vez en dos grandes preguntas, las cuales resaltan su aflicción. ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? David manifiesta en estos pasajes dos sentimientos. Primero, la soledad, el sentirse abandonado e incomprendido. David reconoce que tiene enemigos, obviamente Saúl es el principal, personas que no le quieren, dice. Interesante porque el libro de los Salmos habla de enemigos que nos rodean, que se burlan, que desprecian. Gente que nos odia de la nada, sin qué ni para qué. Probablemente podríamos interpretar esto que está hablando de los narcisistas. El Salmo 43, en el versículo 1, escuchen lo que dice: hazme justicia y mi causa defiende contra esta gente sin amor, del hombre falso y fraudulento. Oh Dios, líbrame. Interesante porque eso es el narcisista, una persona sin amor, un hombre o una mujer falsa, fraudulenta. Regresemos al capítulo 20, versículo 2. Acá vamos a ver que Jonatán confirma por su respuesta que es víctima de abuso narcisista por parte de su padre. Dice así: Jonatán le respondió: ¿matarte? De ninguna manera. Mi padre no hará nada, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme este asunto? No puede ser. Como vemos,
Aunque Jonatán expresó aquí su certidumbre de que Saúl no estaba buscando la vida de David, puede que fuera desconocedor de los más recientes atentados contra la vida de David, como lo vimos en el episodio anterior, y que confiara todavía en el juramento de su padre de no hacer daño a David. ¿Se recuerdan que Saúl le dijo: te juro por Dios que no le haré ningún daño a David? ¿Se recuerdan? Sin embargo, vimos que atentó contra David aventándole 2 poderosas lanzas. Esa respuesta confiada de Jonatán a David confirma mi tesis de que aquel juramento que hizo Saúl ante Dios no solo fue un acto de manipulación, sino una mentira, sino también una táctica de gaslighting o luz de gas. De ninguna manera, no morirás. Escuchen esas palabras. Jonatán luce tan confiado en la promesa que le había hecho Saúl, su padre. Jonatán esperaba que Saúl le comunicara cualquier cambio en sus planes, pero vimos que eso nunca sucedió. Saúl era Saúl, y como buen narcisista prepotente, no tenía que rendirle cuentas a nadie, mucho menos a su hijo, aunque así fuera el heredero. Interesante al mismo tiempo porque Jonatán no tiene miedo de perder su corona con David, porque cree que es la voluntad de Dios que David sea el próximo rey de Israel. La amistad entre Jonatán y David era sincera delante de Dios, con votos en el nombre del Señor, de tal manera que Jonatán se pone a las órdenes de David y promete ayudarlo incondicionalmente, convirtiéndose así en el medio por el cual se logra el destino de David ordenado por Dios, como lo veremos más adelante. Bueno, nos vamos a ir al versículo 12. Dice así: allí Jonatán le dijo a David: pongo por testigo al Señor, Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de 3 días le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas contigo. Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Versículo 13. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue, y más aún si no te lo hago saber para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Versículo 14. Y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor, así no moriré. Bueno, estos versículos nos hablan de un corazón sano por parte de Jonatán. Él no siente celos y sus palabras anticipan el futuro gobierno de David como rey. Jonatán y David, en honor a su pacto de amistad, acuerdan que uno protegerá la vida del otro. Así que Jonatán ayuda a David a escapar de Israel. Vamos a irnos ahora al versículo 24. Del 24 al 31 vamos a leer. Entonces David se escondió en el campo, y cuando llegó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer. Como de costumbre, Saúl ocupó su silla junto a la pared. Jonatán se hizo a un lado y Abner se sentó junto a Saúl. Pero el lugar de David quedó vacío. Ese día Saúl no dijo nada porque pensó que tal vez algo le habría pasado a David y no estaría purificado. Al día siguiente, que era el de la fiesta de la luna nueva, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Jesé o de Yesé ha faltado 2 días a nuestra comida? Entonces Jonatán le dijo: David me pidió encarecidamente que le pidiera ir a Belén. Me dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia ofrece un sacrificio en el pueblo y mi hermano me ha pedido que asista. Si soy digno de tu buena voluntad, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Por eso David no se ha sentado a la mesa de su majestad. Pero Saúl se llenó de ira en contra de Jonatán y le dijo: hijo de mala madre, ¿tú crees que no sé que ustedes son muy amigos? Esa amistad tuya con el hijo de Yesé
es bochornosa, es una vergüenza para ti y para tu madre. Pero toma en cuenta que mientras el hijo de Yesé tenga vida, ni tú ni tu reino estarán seguros. Manda a que lo traigan a mi presencia, porque tiene que morir. Hagamos una pausa acá y analicemos detenidamente el versículo 30. Dice, Saúl se llenó de ira. Otras versiones dicen, se enfureció. La ira está asociada al odio. Se trata de un sentimiento de enfado muy grande y violento. El narcisista lo único que siente por los demás es odio y se manifiesta por celos, envidia, maltrato, etc. Los narcisistas no aman a nadie, ni ellos mismos se aman. Fíjense bien que la Biblia no dice que se enojó, que se molestó, que es algo muy diferente. El enojo realmente no es malo y es común en todos los seres humanos. La Biblia enfatiza aquí ira, la palabra ira, y se trata de un serio pecado capital al que le debemos poner importancia. La ira puede destruir la comunicación, romper relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Un narcisista siempre va a justificar su ira, como lo estamos viendo en este pasaje. Saúl, en su mente trastornada, ve con malos ojos la amistad de Jonatán con David, sino también porque fraguó el hecho de que David no estuviera presente en esa fiesta susodicha. Todos podemos inevitablemente ser presos de la ira en algún momento por causa de nuestra naturaleza caída. Pero una persona estable emocional y psicológicamente reconoce su falta, se arrepiente, se hace responsable y acepta las consecuencias. La ira en una persona empática es temporal y es imposible que pueda cargar con eso por mucho tiempo. En cambio, la ira de un narcisista es crónica y visceral. Dios conoce nuestras debilidades como seres humanos y ciertamente nos da una leve licencia para sentir ira en alguna circunstancia de la vida, porque dice Efesios 4:26, airados pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Recordemos que por la ira Caín mató a su hermano Abel. Hasta cierto punto la Biblia aprueba a menudo una justa indignación, pero eso no nos da derecho a lastimar a otro, a abusar de los demás. Un narcisista lleno de ira jamás reconocerá su error y se justificará. Podrá decir, por ejemplo, discúlpame, que es muy diferente a perdóname. O lo dirá de otro modo, olvidemos lo que pasó y si en algo te fallé. El narcisista no se hace responsable porque él, en su mente atrofiada y grandiosa, como repito, no necesita dar explicaciones. Además, porque su orgullo es más grande. Una manera de reconocer la ira de un narcisista es que si se disculpa y no cambia, entonces era pura manipulación. La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo, dice Santiago 1. Profundicemos un poquito más el versículo 30. Dice, palabras de Saúl, hijo de mala madre. Hijo de mala madre. Wow. Que Saúl haya dicho esto de su propia mujer demuestra que había perdido la perspectiva debido a su antipatía hacia David. Saúl tiene la intención de maldecir a Jonatán y no a su madre, como lo aclara en el resto del versículo. Una táctica muy común en los narcisistas, tirar la piedra y luego esconder la mano. En mi libro Durmiendo con Jezabel, relato varios momentos donde la narcisista me dijo una sarta de improperios y luego la suavizaba. Le reclamaba respeto y luego negaba los hechos, como que yo no dije eso, como que tú me interpretaste mal, tú eres un mal pensado. En serio que tú sí que tienes contaminado el corazón.
Y ese tipo de frases eran recurrentes en el vocabulario. Ella siempre salía victoriosa y yo siempre tenía la culpa. O al revés, tú siempre me echas la culpa de todo. Y bueno, esas eran puras tácticas de Darbo y gaslighting. Con esas palabras venenosas, Saúl sugiere que Jonatán es tan desleal a su padre que el estatus de su madre es reducido del vínculo del matrimonio al de una prostituta. De esa cuenta sale a la luz el odio que también sentía por Ainhoa, su esposa. Pongan atención nuevamente cómo interpretan otras versiones bíblicas las mismas palabras de Saúl de este mismo versículo, refiriéndose a Jonatán y a su esposa en sí. La Reina Valera 1960 dice: hija de la perversa y rebelde. Escuchen esas palabras. Realmente eso era una proyección, porque Saúl realmente aquí es el perverso y es el rebelde de toda esta historia, y proyecta justamente eso en su mujer. La Nueva Traducción Viviente dice: tú, estúpido hijo de prostituta. De veras, léanlo, la Nueva Traducción Viviente. Tú, estúpido hijo de prostituta. Como ven, son palabras muy fuertes. Suena incluso a palabras soeces. Son palabras que arrojan maldición. Un proverbio de Salomón dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. El narcisista es experto justamente para herir con palabras. Yo dedico precisamente un capítulo entero a las palabras de la narcisista en mi libro Durmiendo con Jezabel, las cuales dan fe del odio y el resentimiento que tenía ella hacia mí. En el mismo relato, dos momentos claves, los cuales titulé el primer mensaje de la discordia y el segundo mensaje de la discordia. Mensajes por medio de WhatsApp y que ahora son de dominio público para todos. Los dos eventos sucedieron en la misma semana, y en el primero me dedicó más o menos unas 2 o 3 páginas de insultos cargados de ira y odio, ofensas, calumnias de toda clase, hasta de que iba a morirme. Cuando leí esas palabras, me desubicaron por completo. Sus palabras me estremecieron el alma literalmente. Estaba perplejo, dolido y desorientado, preguntándome también, así como David, ¿qué hice de malo para merecer esto? Al grado que sentía literalmente miedo. Pero ayer me decía que me amaba. Me preguntaba turbado. Sentía que me volvía loco ante tanta disonancia. En ese momento la llamé por teléfono lleno de ansiedad y perturbación, naturalmente como respuesta del abuso psicológico. Y extrañamente, ¿saben qué hice? Le pedí perdón. No entiendo por qué hice eso, pero le pedí perdón. Me sentía culpable, no sé de qué, pues no había hecho nada. Sus palabras fueron tan poderosas como puñaladas a mi autoestima, y lo peor es que me sentía con una sensación de que me las merecía. Yo no le había hecho nada, no había dicho nada. Su enojo fue porque no había respondido sus mensajes a tiempo o inmediatamente. Cuando terminé de hablar, entonces ella también me pidió perdón y sonaba muy arrepentida. Perdóname también por haberte herido con mis palabras, me decía. Hasta yo me asombro de todo eso que te escribí, me dijo. Bueno, pasaron 3 días más o menos y seguimos chateando porque estábamos separados, cuando de repente otra vez de nuevo la trastornada me dejó otra bomba, el segundo mensaje de la discordia, pero esta vez con más odio que el primero. Nuevamente me recordó que yo no valía nada para ella, que yo era un bueno para nada, que yo era un hipócrita, que yo era un malvado, un misógino, que te mereces el infierno, etcétera, etcétera.
Por cierto, ese fue el día que yo establecí con ella contacto cero para siempre. Inmediatamente la bloqueé. Pongo esto como ejemplo para que noten el grado de maldad que existe en la boca de un narcisista o de una narcisista por medio de sus palabras. La palabra de Dios para todos dice: hijo de una esclava perversa y rebelde. Así se refirió Saúl cuando estaba discutiendo con su hijo, o cuando lo regañó, digamos, en público. Hijo de una esclava perversa y rebelde. Seguramente vienen a tu mente también los insultos y todas las palabras hirientes, maldiciones y expresiones de maldad de todo tipo que el psicópata lanzó contra tu persona. Palabras que seguramente te destrozaron y quizás te hirieron de muerte. Porque las palabras también matan. Las palabras también dejan cicatrices en el alma que solo el Señor con su gran poder las puede borrar. Vamos a ir terminando este episodio. Vamos a leer el versículo 32 en adelante. Pero Jonatán le respondió a su padre: ¿y por qué tiene que morir? ¿Qué mal ha cometido? Por respuesta, Saúl le arrojó una lanza con la intención de herirlo, o una lanza con intención de matarlo, dice otra versión más explícita. Con esto Jonatán se dio cuenta de que su padre había decidido matar a David. Entonces Jonatán se levantó furioso de la mesa y no comió ese segundo día de fiesta, pues le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo y que quisiera matar a David. Entonces acá se manifiesta doblemente el inestable estado de salud mental de Saúl, pues termina, imagínense, arrojándole una lanza a su propio hijo. Primero a David y ahora a su hijo. Definitivamente estamos acá ante el cuadro de un rey endemoniado y que nuevamente no da en el blanco. Gracias por acompañarme hasta acá. Si este tema fue de bendición para tu vida, te invito a que me dejes un comentario, que le des un like al video, que te suscribas al canal y que lo compartas en tus redes sociales. Si deseas adquirir el libro Durmiendo con Jezabel, aquí te dejo en la caja de comentarios el link para que lo puedas adquirir. Y por favor también sígueme en mis redes sociales, diariamente publico contenido relacionado al tema. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram y me puedes buscar como Javier Samayoa 79. Hasta pronto, bendiciones.